de su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué duras persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Por su parte, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Tú, en cambio, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Quienes aman tus leyes, te
y mis perseguidores, pero yo no me aparto, Señor, de tus preceptos. Verdad es el compendio de todas tus palabras, y son eternas todas tus justas decisiones. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Aunque los poderosos sin razón me persiguen, solo tus palabras hacen temblar mi corazón. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Para ellos no hay tropiezos. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Espero que me salves, pues he puesto en práctica, Señor, tus mandamientos. Observo tus mandatos, obedezco tus órdenes. Tú conoces mi vida. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las novedades que Jesús presenta al predicar la buena nueva es la forma en que lo hace. Y una de las formas peculiares que Jesús tiene para predicar la buena nueva son las parábolas, son las cuestionantes que Jesús lanza para que la gente, a través de la experiencia de Dios que ha tenido, pueda responder justamente a esas cuestionantes. Fundamentalmente, Jesús cuestiona la forma de la vivencia de la fe. Jesús cuestiona el encuentro con Dios. Jesús cuestiona esa relación que se tiene con Dios, ya sea cercana, ya sea lejana, y cuáles son las razones de ello. Jesús, a través de su predicación, especialmente el día de hoy, mostrando cuál es la naturaleza que Jesús tiene, es decir, una naturaleza divina que se ha manifestado a través de la historia de la salvación del hombre, quiere manifestar justamente cómo es que Dios interviene en la historia propia y personal del hombre con el único objetivo de salvarlo, de salvaguardarlo de aquellas malas acciones, de preparar su corazón, decía la primera lectura, para las obras buenas. Y es que el corazón del hombre no siempre está preparado para las obras buenas. Uno de los grandes problemas, conflictos que vivimos de manera personal y en muchas ocasiones de manera comunitaria, es la falta de confianza, la falta de credibilidad a las palabras. Hoy día, especialmente, ya no creemos, ya no confiamos plenamente en todo lo que nos dicen.
lo ponemos en duda, lo ponemos en tela de juicio. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hemos tenido la mala experiencia de que con palabras nos hayan mentido, nos hayan engañado. Nos hace perder la confianza y entonces ante la manifestación de las palabras ya no todas son creíbles. Y ese riesgo lo podemos correr incluso con la palabra de Dios, con la acción de Dios. Jesús cuestiona la forma de hablar y la forma de obrar, especialmente de aquellos que decían tener un contacto directo con Dios, pero que en su forma de vivir no lo manifestaban. Jesús, con su palabra, interpela nuestra conciencia. Jesús, con su palabra, interpela la vivencia de nuestra fe. Es muy fácil hoy día entre nosotros que podamos decir que tenemos fe, que creemos en Dios, que le creemos a Dios. Es muy fácil decirlo con nuestra boca. Incluso si a ti te preguntaran, oye, ¿tú tienes fe? Claro que tengo fe, desde que soy pequeño. Bajo esta experiencia he fundamentado mi fe. Al acercamiento que he tenido con la palabra de Dios, con los sacramentos, es que mi fe se ha fortalecido. Pero en el momento de la prueba, en el momento difícil, es justamente donde damos testimonio de nuestra fe. En muchas ocasiones hemos pensado que en el momento difícil, en el momento de la prueba, en el momento de la crisis, Dios prueba nuestra fe. En realidad, Dios no tiene ninguna necesidad de probar nuestra fe. Dios conoce en nuestra fe. Dios conoce si confiamos o no confiamos. Recordemos un poco en el Evangelio que escuchábamos hace algunos días. Jesús pregunta a Pedro, su discípulo, aquel que lo ha acompañado ya durante bastante tiempo, aquel que ha sido testigo de la predicación del Evangelio, pero al mismo tiempo de muchos milagros y de muchas liberaciones. Jesús pregunta, Pedro, ¿me amas? Y entonces nosotros podemos vislumbrar a través de este pasaje del Evangelio si Jesús sabía que Pedro lo amaba o no lo sabía. Claro que Jesús lo sabía porque Jesús lo conoce todo. Jesús sabe todo. Jesús sabe los pensamientos y las intenciones de cada hombre, de cada persona. El que tenía que confirmar con su palabra, y no solo con su palabra, sino con su acción, ese amor que le profesaba Jesús, era el mismo Pedro, porque se acercaba el momento de la prueba, el momento donde no de palabra, sino de acción, de obra, tenía que manifestar ese amor que le tenía Jesús. Y nos damos cuenta en esa experiencia de Jesús y Pedro, que Pedro muy fácilmente pudo responder, sí Señor, tú sabes que te amo. Pero en el momento de la prueba, dudó de ese amor. En el momento de la crisis, se hizo a un lado. En el momento de la dificultad, se echó para atrás y negó a Jesús. Porque en realidad todavía no conocía a Jesús en plenitud. Fue hasta que llegó el Espíritu Santo, descendió sobre los apóstoles, los llenó de su fuerza y entonces sí, ese amor se manifestó no solo de palabras, sino en las acciones, incluso hasta llegar también al suplicio de la cruz. Jesús busca de nosotros, a través de cuestionarnos con su misma palabra, que demos testimonio de amor a través de nuestras acciones. Jesús busca con cuestionarnos a través de la fe
que demos verdaderamente un testimonio auténtico de Jesús resucitado, de Jesús que viene a fortalecer nuestra fe. Y no hay otro momento más que el presente. Un claro ejemplo del momento en el que el Señor nos invita a dar testimonio de Él. La situación compleja que vivimos, ya no solo de muerte, ya no solo de enfermedad, sino de desesperanza, de desconfianza. Hoy escuchamos tantos muertos por COVID-19, tantos contagiados por COVID-19, y vemos las acciones de mucha gente que incluso en plena pandemia está haciendo sus manifestaciones sin las medidas correspondientes. Claro ejemplo de que no creen, no confían en la palabra de aquel que está anunciando las muertes, los contagiados. Se ha perdido esa credibilidad a la palabra. Se ha perdido la credibilidad. Se ha perdido la confianza en Dios y en su palabra. Si viendo la situación que se genera a través de esta pandemia, no creemos, cuanto más le creeremos a Jesús. Porque buscamos que las palabras de Jesús se adecúen a mis necesidades. Porque busco que el discurso de Jesús me genere un provecho personal a mí. Y si no, simplemente lo desecho. No doy credibilidad a sus palabras. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Estamos iniciando esta jornada nacional de oración por los sacerdotes, especialmente por los de nuestro país y por los de nuestras parroquias. Porque hay una clara misión, un claro testimonio que los sacerdotes tenemos que dar, y que gracias a Dios, a su misericordia y a la oración de ustedes, podremos dar una respuesta a este momento de cambio. Nosotros somos llamados a ser testigos, guías en este momento de cambio, en este momento de incredulidad, en este momento de crisis. Por eso necesitamos revestirnos con la coraza de la oración de todos ustedes, con su intercesión, para verdaderamente ser testigos. Porque nadie de nosotros está exento de sufrir la tentación de no creerle a Dios, de no confiar en su palabra. Todos, incluso los sacerdotes, corremos ese riesgo. Hermanos, qué hermoso es, qué fructífero será si nos unimos en oración. En este momento especial por los sacerdotes, pero no solo por los sacerdotes, por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros que decimos tener fe, pero que nos hemos dado cuenta que a lo largo de este tiempo, a través de este confinamiento, nos cuesta dar esa respuesta de fe. Que también nos desesperanzamos, nos desesperamos, tenemos miedos, dudas. Que de pronto tenemos ganas de dejar todo, de botar todo, incluso a la familia. Ya me desesperaron, ya estoy cansado, ya no quiero tal situación. Ojalá que se acabara este confinamiento y ya cada quien a su destino. Es necesario pedirle al Señor que vuelva a nosotros esa credibilidad, esa confianza en su palabra, para que lo manifestemos a través de nuestras acciones. Pidamos pues al Señor esta gracia, que nos permita fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, y entonces estar preparados para contemplar las buenas obras de Dios en nuestra vida.
Si hoy el Señor a través de su palabra te cuestiona, te pregunta, si hoy el Señor a través de esta reflexión cuestiona tu vida, tu acción, tu fe, respóndele, pero respóndele con honestidad, para que entonces pueda enviar la fuerza de su Espíritu y te fortalezca. Que así sea. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todo el mundo, para que Dios le conceda la paz, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos, oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz, oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios nos dé un día feliz, oremos. Escúchanos, Señor. Por los obispos, para que siguiendo el ejemplo de San Bonifacio, dirijan la nave de Cristo, que es la Iglesia, enseñando, tolerando, sufriendo y defendiéndola, y los demás fieles se mantengan firmes en la lucha hasta el día del Señor, oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor en acción de gracias de Alicia Vargas Gutiérrez, Mateo Damián García Flores, Juan García Vázquez, para que el Señor les bendiga abundantemente. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor por las necesidades de las familias Rosales García, Mateo Ramírez, Parada Vázquez, por las necesidades de Lidia Mijangas Altamirano, por todos los sacerdotes de nuestra diócesis de Ecatepec, especialmente Padre Juan Zavala, Padre Marco Antonio Alcántara, Roberto Flores, Benjamín Nava, Edgar Pérez Olvera, para que el Señor nos bendiga abundantemente. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las necesidades de salud de Graciela García Guadarrama, Rosa Ríos, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, Narciso Crisóstomo, Miguel Martel, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso de Mara Palomares Reyes, Juan Olvera, Dionisio Jiménez, Ángela Pérez, Margarita Olvera, Felipe Alejo Aguilar, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino. para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflames en aquel fuego de tu amor con el que San Bonifacio venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Bonifacio Mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambiamos oración de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios de piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe.
Señor Jesús, tú conoces mi mente y mi corazón, y sabes cuál es la razón por la cual no puedo recibir sacramentalmente tu cuerpo y tu sangre. Sin embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más bien en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San Bonifacio fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Juntos vamos a hacer la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y especialmente pidiendo por todos los sacerdotes. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según